Bueno, estamos iniciando una transmisión en vivo, un encuentro muy especial. Tenemos de invitado a un amigo muy querido, Augusto Marchetti. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iber? Muchas gracias. Un placer. Bueno, contento de que estés acá con nosotros en el canal, saludando también a los amigos de la audiencia que se están conectando ya. Vamos a hacer una pequeña introducción para presentar a Augusto y luego el tema del cual nos va a hablar de su nuevo libro. Y Augusto Marchetti es profesor de Cábala, investigador, guía en procesos de autoconocimiento. Su formación como músico y su experiencia previa en sistemas terapéuticos le han permitido abordar la sabiduría ancestral desde una perspectiva única, entendiendo la realidad como una estructura de interconexiones desde la unidad como es el eje central. Nacido en Argentina y residente en Barcelona, consolidó su formación en la Escuela de Psicología y Cábala de Mario Sabán, donde actualmente ejerce como docente. Para Augusto el rigor y la profundidad son esenciales para honrar esta espiritualidad, por ello dedica su tiempo al estudio constante para organizar y transmitir esta sabiduría de la manera más fiel a la tradición. Su pasión es traducir conceptos complejos en una pedagogía clara, buscando siempre la unificación de la conciencia, el Da'at, y transformando la cosmogonía técnica en una herramienta de vida. Además de su labor docente, imparte clases personales y sesiones de acompañamiento, donde el alumno utiliza el árbol de la vida como un mapa de autodescubrimiento en un entorno seguro, pedagógico y libre de juicios. Actualmente su obra Reshimó, la impronta divina en la Cábala, ya se encuentra escrita y en fase de proceso editorial. Y sobre ese nuevo libro que está a punto de publicarse, Reshimó, la impronta divina en la Cábala, es el tema que nos vas a hablar en esta entrevista. Quizás los amigos recuerden que ya te tuvimos en el canal hace algún tiempo, pero estuviste acá hablándonos de los cuencos, de Así es. sanación. Pero bueno, vamos a dejar que nos platiques un poquito sobre este nuevo libro, Reshimó, la impronta divina en la Cábala. Así es. Muchas gracias, Joel. Encantado de estar en tu canal. Bueno, este libro en realidad es el resultado de un proceso de 6 años, 6, 7 años de estudio. Empecé, como tú conoces bien, mi historia en la Cábala de manera autodidacta. Me inicié con el libro del Sefer Yetzirah, un libro muy complicado, pero tuve la oportunidad y el tiempo de profundizar en él y hacer cursos con diferentes tipos de maestros. Y bueno, y esto fue un trabajo de recopilación. Nunca pensé yo que iba a escribir este libro, porque los cursos, tanto yo como alumno como profesor, los iba incorporando y los iba guardando, por lo cual tenía mucho material de estudio, mucho material de curso, de clases, en diferentes tipos de carpeta, tanto a nivel físico como a nivel ordenador PDF. Incluso muchas reflexiones que tenía cuando salía a caminar, de cursos o seminarios, que grababa con voz, notas de voz. Entonces, claro, digo, algún día me tengo que poner las pilas, como decimos, y organizar esta información y poner una biná, poner un orden. Entonces, bueno, hubo mucha gente que me impulsó, sobre todo mi padre, me impulsó a darle estructura, a darle forma y a darle una vestidura a todo este conocimiento. Por lo cual, si Dios quiere, este año va a salir el libro que se llama Reshimó, la impronta divina en la Cábala, y ahora está en fase de revisión, pero bueno, lo importante es que hoy nos convoca a charlar un poco sobre estos temas. Tú algún tema sabes porque te avancé en nuestras conversaciones que estuvimos ahí en Girona, increíble. No nos daban ni los minutos ni las horas del reloj para tanta conversación y tanta profundidad. Así que bueno, y si te parece voy a hacer una breve introducción, que es lo que tengo en el libro, y luego comentamos, Joel. ¿Vale? Sí, adelante. Bueno. Empieza así la introducción. El misterio de la creación no es solo sobre el vacío que surge en el Tzimtzum, en la autocontracción que decide por su propia voluntad la divinidad infinita, es decir, el Ein Sof, sino sobre lo que quedó después de la retirada de su luz. Esto es al igual que un ser querido, un maestro o una persona que deja una impronta, una huella en nosotros, ¿no? Una persona que admiramos, que queremos mucho, por ejemplo, también cuando fallece o se exilia de un lugar, deja una impronta, una huella en nosotros muy difícil de olvidar porque va más allá de la moral, va más allá de lo ético, porque son emociones que van directamente, que se fusionan con mi huella, en el punto de mi corazón se impregnan. Entonces, podemos decir o afirmar, es la pregunta que nos podemos hacer,
que yo me he hecho, ¿podemos afirmar que una vez que la luz infinita se contrajo, quedó en su lugar simplemente un espacio vacío y hueco? Bueno, esta pregunta existe gracias a que este vacío primordial no es un vacío absoluto pleno. Es decir, es imaginable pensar que Dios se retira absolutamente y es una paradoja también pensar que está y no está al mismo tiempo. Los grandes cabalistas creen que si se hubiese retirado por completo, ese vacío sería imposible de sostenerse por sí mismo y volvería todo a cero, dado que el Ein Sof entraría nuevamente con su potencia infinita anulando la vasija primordial. Por lo cual, en su retirada, deja un reshimó, que proviene de esta palabra del vocablo hebreo roshen, significa literalmente impresión o residuo. Este reshimó hace que el vacío se mantenga en un estado de existencia, por así decirlo, por un estado de espera. Es la primera receptividad, es la primera vasija cosmogónica, es como una vibración de menor densidad y es gracias a este reshimó que surge la primera receptividad, la primera gran vasija cosmogónica que va a dar lugar a la primera dimensión espiritual. Esta impresión representa el fundamento del universo, como sabemos, el primer deseo de recibir, que va a activar el deseo de dar. Hasta ahora estos dos conceptos estaban en potencia y no se habían revelado hasta el surgimiento del vacío. Claro, en el infinito está todo en potencia, pero hasta que no surge un vacío, un límite, no se puede revelar absolutamente nada. Entonces podemos decir entonces que esta impronta es la primera restricción revelada que posibilita que la luz pueda ingresar al espacio vacío de manera organizada y con conciencia del límite. Por lo cual, la retirada de Dios, aunque su fuente haya partido hacia el autoexilio, es imposible borrar su huella. Su impresión siempre nos permanece, siempre está en todos los niveles del alma y en todos los niveles del universo. Una metáfora sencilla puede ilustrar esta permanencia. Pensemos en esta botella de vidrio que tengo aquí, que ha sido llenada por completo con agua simple y pura. Cuando la botella se vacía, el agua pura se ha ido, pero quedan gotitas, ¿no? Adheridas a la pared o impregnadas en su interior. Esa huella, esa memoria de la luz es el residuo, es la impronta que queda adherida. Entonces estamos ahora en condiciones de decir que el residuo no es un simple residuo cósmico producto de un caos primordial, sino la huella potencial más pura. Ese rastro, la semilla, la firma de la luz ilimitada de la tinta del Insof, revelando su grandeza y posibilitando que su retirada deje gotitas de divinidad para que pueda coexistir el creador y lo creado en su máximo ocultamiento. Ahora bien, hago una pausa y me gustaría agregar aquí un principio fundamental, que esto lo comenta el Arizal, el gran cabalista Isaac Luria, en su gran obra Etz Haim, y el Arizal dice lo siguiente, explica que esta información queda grabada en potencia para las luces o sefirot, que al ascender de un nivel a otro dejan conscientemente un régimen bajo donde estaban inicialmente. Y da este ejemplo. Dice, la transmisión se da así, Keter dejó una régimen para iluminar a Josma, y así Josma a Binah y Binah a Seirampin, y Seirampin a Nukba. Esto es así porque es la naturaleza de lo superior iluminar a lo inferior y tiene un deseo de mantenerlo y nutrirlo, como el deseo de una madre por sus hijos. Por lo tanto, podemos decir que cada sefira, cada dimensión superior, deja y conserva un régimen en la inferior, garantizando que el flujo de vida y el plan divino se mantengan totalmente activos. Entonces, ¿este análisis a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a comprender la naturaleza dual de este potencial, de este régimen. Es decir, podemos hacer un análisis que cuando yo lo estaba estudiando y escribiendo, podemos ver que es el rastro más limitado y débil de la luz si lo comparamos frente al INSOF, el cual se ha contraído, pero sin embargo este residuo, por minúsculo que sea, se convierte en la única y más alta potencia en relación con el espacio vacío que lo rodea, con el halal panui. El halal es la nada, es la aniquilación frente a esta ausencia total. La impronta de régimen es una fuente de existencia inmensa. Es precisamente esta relatividad de la potencia limitada para Dios, pero excesiva para la creación, lo que impulsa el primer drama cosmogónico que conocemos como la Shivirata Kailin, como la ruptura de los recipientes, como el Sinsun Aleph. Entonces, claro, ¿cómo se organiza este régimen, este espacio vacío? Bueno, una vez que el Insof se contrae y crea un espacio esférico vacío, no puede haber una creación diferenciada entre un vacío absoluto. Por lo tanto, una línea de luz recta emana el Insof circundante y penetra en este vacío. Esto es el CAP. Entonces, se le compara, Cordovero le llama al CAP como un tubo delgado o canal,
esta metáfora es clave, pues es el conducto a través del cual la luz infinita se filtra y se dirige hacia el espacio vacío de manera controlada y dosificada. Y dentro de este espacio aparecen o surgen a través del CAP, se emanan los diferentes mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Entonces el CAP va a actuar como columna vertebral. La existencia de esta línea recta permite la introducción de la jerarquía y direccionalidad, arriba, abajo, adelante y atrás. ¿Qué quiere decir arriba, abajo y adelante y atrás? Bueno, Kaplan va a hablar en el Sefer Yetzirah que al principio había solamente cuatro puntos abstractos, cuatro sefirot, es decir, Keter, él le llama filosóficamente como la causa, Malhut, el efecto, Josma, similitud y Binah, oposición. Es decir, a nivel primario, a nivel proto-sefirot, había cuatro puntos abstractos. Y luego, más adelante, va a venir el concepto de relación. Y ahí entra la BAP, que engloba las seis dimensiones del universo de Yetzirah: Gesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Od y Esot. ¿eh? Entonces, el Ramak, volviendo a Cordovero, hace una exégesis brillante en su obra cumbre El Pardes Rimonín, en La Puerta de los Canales. El capítulo de La Puerta de los Canales, el autor va a establecer que el Sinorot, es decir, canales en plural, son las vías por las que la abundancia divina, Shefa, fluye entre las Sefirot. Y utiliza una analogía del Salmo 42:7 y dice: un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y explica el significado del canal. Sinor es un conducto hecho para que el agua fluya de un lugar a otro. Los cabalistas han utilizado este concepto para referirse de la vida de la abundancia, que fluye de una cualidad a otra, por lo cual también, no lo tengo aquí, pero Cordovero también habla de la ruptura de los canales. No solamente habla de las clipot, de las dimensiones, porque siempre hablamos nosotros, ¿no? En todas las escuelas, los desequilibrios de las dimensiones, pero Cordovero hace alusión de la ruptura de los canales. Puede haber una ruptura entre un canal y otro, porque el flujo o va mal hacia arriba o en el descenso. Entonces, interesante cómo hablan los cabalistas, sobre todo de la escuela de Cordovero, del tema de ruptura de canales. Por eso, mirá la importancia de estudiar los 22 canales, ¿eh? Que en realidad es DAT, ni más ni menos. Entonces, antes de continuar, debemos entender que hay una diferencia sustancial entre las energías, lo que te decía, de las sefirot y las energías de los canales. La ruptura de los recipientes, la Shevirata Keilim, el caos en el universo ocurrió porque las sefirot lucharon por dominar sin interconectarse. Keter quería que solo sea Keter todo el universo. Malhut que sea todo Malhut el universo. Un problema de idolatría cosmogónico. Aquí hubo una diferenciación tremenda, un alejamiento tremendo entre lo masculino y lo femenino. Y como sabes bien, Joel, cabe aclarar para nuestra audiencia que cuando hablamos en Cábala, normalmente masculino y femenino, no hablamos de género. Hablamos de potencia masculina, que son energías expansivas, energías dadoras, y potencia femenina, que es lo restrictivo, lo receptivo. Entonces hubo una falta de entendimiento total en el Sinsun Aleph. Lo masculino y lo femenino se había distanciado un montón. Entonces esto nos lleva a dos grandes procesos en la cosmogonía. El primero es la destrucción de la unidad, la Shevira Takelin, y luego tenemos la rectificación del mundo, el Olamatikum. Entonces en el Sinsun Aleph la información que entró y que el universo no pudo contener fue la de las vocales hebreas. Es el Kap vocálico el que entró y no pudo sostener las vasijas, los Kailin no pudieron sostener esta información porque era muy sutil. En cambio, en el Simsum Bet, la información que sí estabilizó al sistema, que sí le dio armonía a las 10 sefirot, fueron las 22 letras hebreas, las 22 letras consonantes. Por eso se lo llama Tikkun. Por eso qué interesante que cuando estamos manejando el lenguaje, también estamos manejando el universo de la rectificación. Por eso ahora en el último capítulo yo hago mucho hincapié en el tema del lenguaje. Cómo buscar el tikkun, la rectificación en una palabra que está mal situada, en una letra mal situada, porque son energías que están en nuestra alma y la estamos situando de manera incorrecta. Entonces, podemos ver que hay una síntesis del canal de la estructura y la dinámica. Una vez establecido que los 22 canales son la información activa del universo, debemos comprender cómo operan. Bueno, ¿cómo se utiliza este conocimiento para responder a esto? Nos basamos en la síntesis, me he basado de Cordovero y Luria.
Cordovero, en su obra Par des Rimonin, nos ofrece el mapa estructural y de interconexiones esenciales de los canales. Entonces, él define los 22 canales o las 22 letras como los recipientes, Keilin, inmutables, que deben recibir la luz. Luria nos proporciona la dinámica del origen y el motor, un nivel mucho más sutil, mucho más cosmogónico, y describe el hálito del creador y la luz y cómo opera la luz en la corrección. Entonces, al unir la estructura de Cordovero con la dinámica de Luria, obtenemos un modelo integral del canal que fluye. Es decir, el Signoró, el canal no es solo un sendero en un diagrama, es un mecanismo funcional que rige la tensión entre Cli, que recibe, y luz que da y que fluye. En esta tensión donde se gesta la conciencia. Dat. Entonces, si el canal primordial, el CAP, representa para Luria la organización del vacío, los 22 canales que dan estabilidad a ese vacío para Corrovero representan la organización del alma. Los conductos bidireccionales de estos 22 canales existen entre cada sefira, entre cada emanación divina y otra. Y a través de ellos las sefirot extraen influencias, como decíamos al principio, unas de otras. Entonces, la intención de este libro, de este trabajo, es proponer una síntesis integradora de las diversas corrientes que han dado forma a mi estudio, a la comprensión de la Cábala, del árbol de la vida. Entonces, para ello me apoyé en los cimientos establecidos del gran cabalista del siglo XX, Ari Kaplan, mediante el Sefer Yetzirah, el Bahir, Inner Space, que son obras monumentales, y también con la práctica y sabiduría de los grandes cabalistas de Safed, como Isaac Luria y Cordovero, a nivel cosmogónico y a nivel alma. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que yo planteé? Bueno, el libro, para mí, mi intención es que ofrezca un mapa funcional, diseñado para poder acompañar al lector en el reconocimiento de la impronta divina que tanto estamos buscando. Yo inconscientemente estoy buscando esa impronta cosmogónica desde el universo de Atsilú, pero tratar de operar en Asia con el lenguaje, con las letras y con las acciones, ¿no? Entonces, este es el itinerario que yo presento. Una primera parte es el origen y el mapa. Iniciamos con el nacimiento del vacío a través del Sinsun Aleph y la necesidad de rectificación a través del Sinsun Bet. Una segunda parte que es el flujo, la ingeniería, con los 22 canales. Y luego el despertar del régimen, le digo yo. Finalmente trasladamos este conocimiento a la psique, a la experiencia a través de la cábala de las letras. Y aquí demostramos que el orden del cosmos tiene una réplica exacta en nuestra alma, utilizando el lenguaje no como un mero sistema de comunicación, sino como una estructura, como una herramienta espiritual con múltiples niveles de profundidad y un poder creativo capaz de transformar nuestra realidad interna. Entonces, bueno, capítulo 1, el título, la arquitectura de Regimó, del Sinsun y las 10 Sefirot. Capítulo 2, leíamos el segundo intento, aunque es todo parte del mismo plan. Sinsumbet, el mapa de la rectificación. Capítulo 3, los 32 senderos de sabiduría, el código del corazón y el movimiento de la información. Capítulo 4, Dat, el flujo de conciencia a través de los 22 canales y de las letras hebreas. Y por último, el que estábamos hablando en Off the Record, y nos estábamos intercambiando libros muy interesantes. Capítulo 5, la cábala de las letras, el seruf y la reparación del lenguaje. Y lo que te decía, Joel, antes de iniciar la charla en vivo, que estábamos hablando del gran rabino, filósofo y cabalista Mar Alain Wagnin. Y él, en su profundo análisis del lenguaje hebreo, justamente en Elogio de la Caricia, en su gran obra, que para mí hay un punto de inflexión, establece una premisa esencial para mi investigación, que la catástrofe cómica de la ruptura de los recipientes Chivirata Kelim no solo afectó a los universos, sino que fracturó el lenguaje mismo. Y el hebreo, como sabemos, formado mayormente por tres raíces consonantes sin vocalizar, ofrece un campo increíble de extraordinaria amplitud. Y esto mantiene una indeterminación positiva, es decir, las vocales o la ausencia son lo que encierran, dice él, lo indeterminado y lo abierto de la raíz. Y al mismo tiempo permiten la comunicación verbal más restringida. Entonces, en el último capítulo son todos ejercicios prácticos propios del Seiruf, ¿no? Y pongo a rotar las palabras y las raíces triliteral para encontrar un nuevo significado profundo que no lo alcanzo con la lectura normal, ¿no?
que no llego. Encuentro nuevos significados que es imposible llegar a través del nivel de Ot o Binah. Al permutar letras de una raíz, fíjate que te voy a dar un ejemplo ahora que está en el libro, hablando de la palabra tikkun. Bueno, la palabra tikkun le llamé a este seruf el seruf de la corrección y la desconexión. La palabra tikkun, la raíz, tiene tres letras, la taf, la kuf y la num. Si la roto, aparece la palabra natak, num, taf, kuf, y quiere decir desconexión, grieta. Es decir, que la misma energía que sirve para la desconexión, natak, tiene que ser resituada para lograr la reconexión, tikkun. Por lo cual el mal nace de la desconexión del fragmento, porque las letras son la misma, la energía es la misma, el valor gemátrico lo mismo. Estamos situando mal la energía. Entonces ya no tenemos corrección y reparación, ya tenemos desconexión, grieta, solamente cambiando una letra. Entonces esto es, para mí fue muy revelador, estos ejercicios aprendí un montón, no solamente que los practico para mí, sino también que lo pongo en la práctica en las sesiones terapéuticas, porque llego más rápido al problema, a la palabra que le está sugiriendo a la persona un dolor. Intento ver esas palabras claves que le están eh, perjudicando o sintiendo una molestia. Intento encontrar el ticún y en qué sendero está la letra mal situada y voy a trabajar al sendero. Entonces hay mucha información muy interesante que al principio, como vemos, suena todo muy cosmogónico, pero estamos operando en el universo de Asia, en la cábala de las letras en el universo de Asia. Entonces, volviendo a Wang Ning, menciona una ley rabínica fundamental en el rollo de la Torá y dice que las letras no deben tocarse entre sí. Es muy interesante esto. La razón de este precepto es preservar su libertad. Es precisamente esa libertad de la letra la que permite su rotación. La capacidad de cambiar el orden de los caracteres es la prueba de que la realidad no es un bloque monolítico, sino una estructura moldeable y abierta. Esto para mí es una revelación tremenda, porque nunca lo había escuchado de esta manera. Es decir, que si las letras se tocan, quedarían fijas impidiendo cualquier movimiento. No habría espacio para el ticún, para la rectificación de la palabra o de la letra, ya que las palabras quedarían dogmatizadas y atrapadas en una sola posición. Del mismo modo, nuestros pensamientos deben permanecer libres para poder permutar, encontrando la flexibilidad necesaria para revelar los secretos ocultos de nuestra alma. La ley que prohíbe el contacto, que dice Wang Ning, entre las letras nos revela un principio cósmico y humano fundamental. No existe conocimiento si no hay movimiento. Wow, tremenda presentación, tremenda introducción. Yo te estaba escuchando y estaba tomando notas. He llenado casi 3 páginas de notas acá para, para dialogar. Muchísimas gracias por esta introducción que nos has hecho a este nuevo libro. Y la verdad que, bueno, súper, súper interesante y profundo, Mm, ¿eh? Porque lo que estamos hablando acá es un nivel de cábala que sí hay que tener conocimientos preliminares, pero ya estás hablando acá de temas del lenguaje, estás hablando mm, de conceptos que requieren un entendimiento un poquito serio del mm, estudio cabalístico. Em, yo quería, bueno, comentarte algunas cosas. Mientras te escuchaba, te decía, tomaba notas mm, y tratar de crear una especie de diálogo que pueda ayudar a las personas, ¿no? De estos conceptos que presentas en tu libro, pero que estoy seguro de que, las personas que nos están escuchando, ¿no? Se pueden beneficiar de algunas de estas ideas. Habían palabras claves que mencionabas, como la palabra reshimó, hablaste de la palabra kav, hablaste de Shevirata Kelim, hablaste de Tzimtzum, o sea que son términos acá esenciales, me parece que mm, forman la columna vertebral, ¿no? De todo este libro. Em, Hablabas también de el vacío. Yo te escuchaba y me venían también algunas ideas, ¿no? De, mm. como decimos en hebreo, Hitushim, Sí. como nuevo entendimiento y de cómo al final en ese vacío, esta última frase, no sé si la podrías repetir para beneficio de todos, ¿no? Que habla de que no hay aprendizaje sin movimiento, algo así. Sin movimiento no hay conocimiento. Sin movimiento no hay conocimiento.
quiere decir que lo que posibilita todo es el movimiento. Eh, Totalmente. y mientras escuchaba, la conclusión que llegaba es que la energía siempre está en movimiento. Una energía que está estancada no es la naturaleza de la energía, es la expansión. Mm. Y por eso, mientras reflexionaba también acerca de los dogmas, por ejemplo, ya sea las concepciones que pueda tener cada ser humano, los dogmas religiosos, culturales o las creencias de cada cual. Llega el punto en que dentro de uno mismo también tiene que ocurrir esa Shevirata Kelim, ruptura de vasijas, ruptura de conceptos, porque otra vez todo está en ese movimiento. Sin Mm. ese movimiento no hay ese conocimiento. Mm. Entonces lo que posibilita, si entendí bien de tus palabras, lo que posibilita ese aprendizaje es que todo esté moviendo. No sé si no quieres comentar algo sobre eso, ¿no? Sobre la ruptura de dogmas. O no sé si el libro lo has presentado solamente desde la visión cosmogónica o también tienes ese aspecto un poco también psicológico para ayudar a las personas Sí, en cuanto... casualmente lo que te decía, de lo que estamos hablando, del mismo modo nuestros pensamientos deben permanecer libres, Joel, porque si no, ¿qué pasa? No podemos permutar nuestros pensamientos. ¿Por qué los cabalistas permutaban constantemente? ¿Porque era un juego? ¿Porque estaban aburridos? ¿Porque era un sudoku? Mm, Permutaban para revelar nueva información, para no quedarse fijos constantemente. En la rotación es la energía, cómo la vamos situando. Entonces, yo puedo ahora mismo tener la energía situada de una manera u otra, y ahora mismo no me puedo poner a comer un plato de pastas aquí. ¿La pasta es mala? No, no es ni mala ni buena. Estaría permutando mal, ¿eh? Porque a las 9:30 de la noche me espera el plato de comida. No ahora, ¿no? Para bajarle un poco al nivel de asia. Entonces, lo que decías tú, los dogmas, todos estos niveles son letras fijas. Son letras fijas que no se mueven, que no permutan, que no cambian. Y nuestro organismo, Francisco Marchetti lo comenta siempre, constantemente nace y muere la biología. ¿Cómo no van a cambiar nuestros pensamientos? Lo que pasa es que ahí podemos caer en el desequilibrio de la biná. Ahí están los dogmas, en una biná muy cerrada, muy estructurada, muy fija. Pues la biná solamente quiere constantemente respuestas, quiere seguridades. Por eso los cabalistas operan con el pensamiento circular, casualmente, donde no hay dogma, porque es libertad, porque está la pregunta. No opera la Josma en la respuesta, la Josma constantemente opera en la pregunta, en el pensamiento circular. Entonces, bueno, a mí el Seiruf, de manera muy humilde, me ha servido muchísimo para llegar a lugares que de otra manera no podría llegar, Joel. Pero por más que yo me sienta la persona más libre y menos dogmática, no podría llegar. Por eso el hebreo, especialmente, tiene esta cualidad, tiene estas virtudes. Y sin meternos en el tema de la gematria, que yo no había entrado a la gematria, pero tú fíjate que tikkun y natak, corrección y desconexión, son las tres mismas letras y el mismo peso espiritual tienen. Entonces, ¿qué está pasando? así es. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos poniendo nuestra subjetividad en estas energías? ¿Cómo ponemos nuestra subjetividad en el canal, en las dimensiones? Las dimensiones son de una existencia objetiva, las sefirot. En cambio, en los canales hay un libre albedrío donde lo podemos recorrer. Y ahí estamos hablando del DAT. Y si volvemos al movimiento, ¿qué más movimiento que el DAT? ¿No? Así es. Y fíjate qué interesante, volviendo otra vez, eso que mencionabas y que lo mencionan los cabalistas, ¿no? De cómo la impronta, la marca, el sello del creador está manifestado en el universo, pero también en el alma del ser humano, porque estos mismos procesos cosmogónicos que bien describes también están teniendo lugar en cada uno de nosotros a cada instante. Y fíjate, hablando de la energía mal situada, tú ponías el ejemplo del plato de pasta, ¿no? Que no es el sitio, no es el lugar adecuado. Y lo mismo pasa muchas veces y uno lo observa, ¿no? Muchas personas van por la vida a veces siendo víctimas, o a veces no, en la mayoría para no decir en todo el tiempo de los casos, siendo víctima de sus propias acciones mal colocadas. O sea, una Ujú. energía mal colocada causa un mal. ¿Y qué Ujú. es una acción o una energía mal colocada? Por ejemplo, situar mal la energía en una relación que sabes que no te convenía. Desde el principio viste las señales, pero decidiste colocar tu energía, tu tiempo, y después vino el problema. Situar una energía mal colocada en un trabajo que no te hace feliz,
un trabajo que todo el tiempo, en vez de darte alegría, te está enfermando por dentro. Una energía mal colocada es iniciar un negocio en algo que no debía. Entonces, la manera en que tú lo explicas ahí, ¿no? De cómo ocurre, cómo el mal está manifestándose, precisamente lo podemos llevar también a esta área, ¿no? Pero fíjate lo interesante que mencionabas y quisiera que nos comentaras un poquito, es acerca de este concepto que trae Alain Wagner, de cómo la fractura, esa Shevirata Kelim, fractura también el lenguaje. Y esto Sí, me parece muy interesante porque, es muy interesante. Es muy interesante lo que trajo Bagnin aquí. A mí me impactó muchísimo porque él dice, tal cual, en el libro este tan maravilloso, que hay una premisa esencial, la catástrofe cósmica de la ruptura de los recipientes, es decir, la Shigirata Keilin, es decir, Sinsun Aleph, no solo afectó a los universos, sino que fracturó el lenguaje en sí mismo. Por eso yo inconscientemente, Joel, en el último capítulo, estoy constantemente con el lenguaje, intentando buscar el ticún de las palabras que nos hacen daño, para encontrar la parte positiva y ver en qué sendero estaba esa letra que estaba mal situada. Es muy claro, profundo esto, pero intento trabajar el lenguaje también, no ujú, solamente a nivel OT, para cuando me comunico con mis seres queridos, con mi familia, o cuando doy cursos, ¿no? Pero sino también el lenguaje sabemos que es muy limitante, hay mucha restricción. Por eso, Nexat es color rosa claro frente a OT que es rosa oscuro, porque Nexat es el lenguaje simbólico, emocional. En cambio, no tenemos la estructura y la palabra, por lo cual nos cuesta muchísimo, por lo cual los cabalistas, y sobre todo Abulafia, que tú estás haciendo una tesis brillante, un trabajo de investigación, Abulafia fue más allá del lenguaje, fue a buscar las fisuras del lenguaje, fue a buscar la rectificación del lenguaje, fue más allá del lenguaje. Y esto fue lo que me dio a mí los últimos meses a trabajar en las raíces. Y ya te digo, he encontrado nuevos significados para mí, he encontrado nuevos significados para cuando trabajo con personas, en la rotación de las palabras, en mover esas energías que están fijas, las palabras están fijas y nos dogmatizamos nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que decimos, porque nos hacemos daño también con una palabra mal situada. ¿Por qué he hecho esto? No sirvo para nada, no tenía que haber hecho, creo que no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Y hay mucha información, es como una hermenéutica. El ser humano al final estamos leyendo como un texto antiguo. Hay que leer también las palabras del otro y de uno mismo, cuando las dice y en un correo electrónico. Y buscar ahí, como hacen los cabalistas, los secretos. Buscar las raíces de los problemas, ¿no? Y buscar las virtudes, porque en realidad están todas las virtudes encubiertas. Porque a mí no me gusta decir clipá, en realidad me gusta decir encubrimiento de virtudes, porque ahí están las chispas detrás de cada clipá. Porque la clipá es lo restrictivo, lo femenino que está protegiendo a lo femenino que todavía no está preparado para salir. Entonces a veces decimos, uy, ¿por qué no habré hecho esto antes? Bueno, no habré hecho esto antes porque no tenía mi cli o no tenía mi DAT expandido. Entonces ahora es el momento. Por eso tenía una clipá, porque no estaba preparado para avanzar. y fíjate que volviendo a ese lenguaje que está fracturado, si nos fijamos, la mayoría de los males, los problemas, malentendidos que hay entre la gente es por el tema que no se entienden las personas. A veces uno dice algo y aquel interpretó las palabras mal, o a veces uno dice algo y la gente quiere interpretar las palabras como quiere la persona interpretarlas. Y ahí vienen los conflictos religiosos, Mm, ahí vienen los conflictos dentro de las propias religiones, sí, vienen los conflictos de pareja, vienen los conflictos de amigos, porque las palabras, el lenguaje ya está fracturado y encima nosotros seguimos fracturándolo. Y de ahí el malentendido que hay de mucha gente. Y fíjate que por esto mismo el trabajo que hace la Cábala es unificar, porque al final todo el universo, todo está creado con las letras, las palabras. exacto, Y lo exacto. que hace el cabalista es buscar un nuevo significado, el significado que está oculto detrás de lo que está fracturado, como bien mencionabas. Por eso, detrás de lo que está fracturado realmente oculta una gran luz. Claro, esa luz hay que revelarla, buscando un nuevo significado alternativo, que como bien decías, es lo que hizo Abulafia. Abulafia buscó esa unificación
de no solamente en el hebreo, él estudiaba otros idiomas, el árabe, el griego, el castellano, y buscaba similitudes de palabras en muchos idiomas para arribar a nuevos significados. Me parece muy interesante ese, ese acercamiento, ¿no? al tema del lenguaje. Es muy interesante porque a veces queremos hacer rectificaciones en universos superiores, en Atsilú, en Shesirá, y no nos fijamos a nosotros mismos cómo estamos operando con el lenguaje. Para mí es una gran enseñanza, una gran analogía, la ruptura de los recipientes, claro. ¿Cómo no va a haber una ruptura también ahí? Y luego la letra también empezó a operar para la rectificación en el Sinsumbet, con las 22 consonantes. Y fíjate qué curioso que hablando de Tikkun, la raíz triliteral es una taf, una kuf y una nun. Repito, tikkun significa corrección o reparación. Entonces, yo siempre también me sitúo en el largo de la vida, hago este ejercicio. La taf es la primera palabra, letra de la palabra tikkun. Se sitúa en el sendero Malhut y Esot. Por lo cual, el tikkun ¿por dónde empieza? ¿Empieza por Asilut? No, empieza por la acción. Empieza por la materia, por la acción. Y No por por eso que subir estamos acá. no por subir a universos achilúticos y Parsufín y todo esto, no. Empieza por Malhut y Esot. Luego tenemos una Nun que es Binah con Gesed. Una vez que yo tengo mi Malhut y mi Esot, la Hei de abajo, me voy a la Hei de Binah y conecto mi mente racional con las emociones de Gesed, el cordón umbilical. Y luego tengo la Nun final de la palabra Tikkun, que es el sendero de revelación, Nexat y Esot. Por lo cual, tengo que revelar. Si no revelo, no he hecho ninguna reparación. ¿De qué sirve quedármelo? Ujú. Es un ejercicio de situar las palabras, las letras en el largo de la vida. ¿Cuánta información hay? Interesante. Sí, sí. Y fíjate que continuando con el tema del ticún del lenguaje, la rectificación del lenguaje, del habla, lo primero que tiene que hacer una persona que está trabajando en sus cualidades, en sus midot, es la rectificación de cómo hablas, cómo te expresas. Por eso es que en la Cábala hay algo que se llama em, Ta'anit Dibur, ayuno de palabras, Ujú. donde si usted sabe que lo que usted va a decir no es de provecho al otro, son palabras hirientes, o usted no sabe lo que dice, mejor haga silencio. Y vas Exacto. a ver que en los cabalistas, entre más estudia, la persona hace silencio. Mm. ¿Qué sucede con la gente hoy día? Que es todo el tiempo habla, habla, habla y no escucha. La gente no se entiende. El lenguaje sigue fracturado. Entonces, alguien que quiera trabajar a sí mismo, que tenga, por ejemplo, que a veces es impulsivo a la persona al hablar, trate de controlar esa energía y de antes de decir algo, primero pensar, como dice el refrán, antes de hablar. Y esa persona va a darse cuenta de que trabajando en su lenguaje, automáticamente va a ir corrigiendo hasta sus pensamientos. Y esa persona va a tener una transformación luego total en su vida. Las palabras tienen poder. Una palabra puede enamorar a una mujer, a una persona, a un Sí, hombre, sí, pero una palabra puede hacer mucho daño. Puede ser una sí, espada con que romper un sí, corazón de toda la vida. Hace totalmente, mucho daño las palabras. También sanan. totalmente. Entonces, la importancia eh, de rectificar, ¿no? El ticún del lenguaje Mm. y que es lo que estamos tratando, ¿no? En la cábala de llevar a cabo. Te escuchaba también y hablando del reshimó. Mm. Y fíjate que el reshimó, alguien puede pensar, bueno, esa impronta que quedó, ¿no? Alguien diría, bueno, ¿eso para qué es? ¿Qué función tiene el reshimó? Puede parecer algo insignificante. Pero fíjate que el reshimó realmente es la esencia de todo, porque todo comienza a construirse a partir del reshimó. Exacto. Entonces, es más importante el reshimó constante. Cuando uno, esto me hace reflexionar, a veces uno aprende algo nuevo, vamos a decir un concepto nuevo. ¿Qué hace el dogmático? Absorbe esto y piensa que es la verdad cristalizada. La cábala nos enseña, no, que debe extraerse el reshimó, la esencia, y soltar. Y luego un concepto nuevo, esencia y soltar. Entonces, ese reshimó es como los ladrillos que permiten ir construyendo la esencia de la persona. No sé si quieres agregar algo ahí más sobre el tema del No, es reshimó. maravilloso, estoy de acuerdo. Yo lo veo, es como la tinta de Dios en lo limitado. No podemos desconectarnos, la tinta siempre está de Dios. Tenemos que buscarla hasta en las palabras. Por eso yo he intentado buscar la Regimón en el lenguaje. Que es lo que hacía Bulafio otra vez con su método, buscando los puntos de conexión entre todos los idiomas.
Y esto nos lleva otra vez a la famosa historia, ¿no? De la Torre de Babel. Esa famosa historia, lo que está es hablando precisamente de esa fractura del lenguaje, Sí, donde ahora el ser humano habla muchos idiomas y no se entienden. Porque exacto. ¿qué significa Babel? Confusión. Sí. Está fracturado el lenguaje. Mm. ¿Qué hace la cábala, el ticún del lenguaje? El picón del lenguaje, ¿Quieres que totalmente. Abraham? Vamos a abrir ahora a la audiencia, vamos Sí, a saludar a algunos de los amigos que nos están viendo, de qué país están conectados. Tenemos 60 personas conectadas ahora en esta transmisión. A ver, nos van dejando acá algunos saludos, shalom, algunas personas dando gracias. También nos saludan acá desde California. Ismelia nos saluda desde California. Jimena Romero nos saluda desde Chile. mm, Interesante, desde Argentina, Ramona García nos dice también acá, Shabuatov, dice saludos de Uruguay, Marien Lucas, saludos, Uruguay. dice acá, cuando Joel mencionó las relaciones y el trabajo, supe que Nefesh le estaba hablando a mi ruja. Mm. Él dice acá, maravilloso, gracias. Luz Patricia, bendiciones de Argentina. Omar Vera, un saludo desde Chile. Desde Valencia, España también nos están viendo. Mari Rebeca nos saluda desde Virginia, Estados Unidos. Irecarmi, un saludo desde Panamá. Néstor nos saluda desde Perú. Wow, así que Cuánta gente, qué bien. sí, Gracias. Cuántos saludos, qué energía hermosa. Mm. sí, 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 muchas personas de diferentes lugares. La verdad es que, bueno, no sé si nos quieres comentar un poquito. ¿Se sabe ya cuándo el libro va a salir o todavía Está en revisión, pero si Dios quiere este año, querido Joel. Más no te puedo decir porque no lo sé. Pero estaba pensando que me ibas a hacer esta pregunta y bueno, de alguna manera va a salir. No sé en qué, pero esperemos que pronto, esperemos más que pronto que tarde, sí. nos siguen saludando acá? Juana desde Chicago. Franklin Noel Rodríguez nos saluda desde Honduras. Saludos a Honduras. Ismael Cámara nos saluda desde Cancún, México. Janet nos saluda también desde la Argentina. Los amigos de Argentina, bueno, pronto estaré por Argentina en el verano, así que un saludo. México también. Em, bueno, sí, sí, muchos amigos que están conectándose acá. No sé, Augusto, si antes de finalizar quieres compartir algo más sobre este tema. Yo la verdad que estoy muy contento por esta plática y por Mm, este tema tan interesante que vas a presentar, porque fíjate que se necesita precisamente esto, personas maestros que traigan más luz sobre este tema del lenguaje, explicado de una manera no solamente cosmogónica, sino también como tú estás mencionando, de una forma que sea práctica para las personas. Así sí. que ese trabajo que estás haciendo o ese libro que ya va a salir, que está ahí, Mm. te felicito por eso. Muchísimas gracias. Sí, yo estaba pensando el otro día, digo, al final no habrán sido los 4 capítulos una excusa para poder hablar del lenguaje en el último capítulo, porque ya sabes lo que requiere la cábala, que para poder poner una raíz y hablar de los canales, primero hay que empezar a hablar de muchos conceptos antes. Entonces, bueno, es profundo, sí, pero es lo que yo puedo revelar ahora. Yo no sé si me he pasado de profundidad, esto ya lo veremos con los lectores, pero me tenía que vaciar por un tema de sentirme mejor conmigo mismo, como lo hago con los cursos o como lo hago con el abrazo con un amigo o yendo a un concierto, lo que fuera. Aquí me debía también que esto tenga una vestidura de algo. Puede ser de libro, puede ser de curso, de presentaciones, de charla contigo mismo. Ahora mismo me estoy vaciando contigo y tú te estás vaciando conmigo. Entonces, para mí esto ya es maravilloso poder hacerlo, porque me hace crecer, me hace aprender más de mí mismo también y revelar, revelar. Porque sea lo que sea, hablando de letras, cada uno tiene una letra, ¿no? Por revelar. Aunque haya 22, las letras son infinitas. Cada uno tiene una letra única y irrepetible. Así que, bueno, los invito a todos a transitar, a descubrir su letra y a continuar por este camino maravilloso. No, no sé si quieres compartir con la audiencia algo que mientras cuando nos vimos en Barcelona me hablabas algo en confidencia, ¿no? De que mientras escribías este libro, no sé
si lo quieres mantener privado, pero de que entraste en un estado de éxtasis donde Sí, las palabras fluían, la energía fluía mm, a la hora de escribir. No sé si sí, quieres comentarnos sí. brevemente sobre ese proceso de escritura. Sí, sí, claro. Fueron el capítulo 5 que yo no sabía que iba a ser un libro, en un capítulo 5 fue durante un mes y medio aproximadamente, donde todos los días prácticamente, no, fueron durante 10 15 días muy intensivos. Conecté con un estado de felicidad profunda, de éxtasis, con un tipo de felicidad que no había sentido en mi vida, ni siquiera cuando conectaba a nivel composición con la música. Fue algo que jamás pensé que iba a llegar con el lenguaje a un nivel de éxtasis y de felicidad tan pleno, que no sabía cómo explicarlo en palabras. Justamente, mira qué paradoja. Trabajando con palabras no sabía cómo explicar con palabras lo que me estaba pasando con las palabras y con las letras, en el tema de la permutación. Así que fue un momento de enorme felicidad, de enorme éxtasis espiritual, emocional en todos los niveles. Y hay un secreto que ya aquellos que lo lean, hay un Seiruf que es un secreto, que descubrí de un cuento del gran cabalista del libro quemado, Nachman de Breslev. Descubrí que ese libro, ese cuento, porque él también hacía cuentos, como sabrás, el cuento de él, el libro quemado, es un seiruf, es la historia de una permutación y está en mi Wow. libro. Bueno, pues a los amigos, los animados, que cuando salga el libro, que compren el libro y que, bueno, descubran ese secreto que vas a revelar ahí o que Sí, revelas si, en si el Dios quiere documento. ya cuando salga lo compartimos oficialmente y compartimos dónde está y dónde lo pueden adquirir. Esto fue como una previa porque nos debíamos una charla, tú me invitaste, Joel. Así que, bueno, tampoco tenemos que ser tan rígidos, ¿no? Con fechas de lanzamiento y todo. Nunca, siempre hay oportunidad para continuar hablando y hacerlo más, de manera más oficial. Pero bueno, es un spoiler, como dicen ahora, que está tan de moda la palabra spoiler. Es un spoiler espiritual, cabalístico. Así es, así es. Bueno, querido amigo Augusto, un placer otra vez. Gracias por haber estado con nosotros y a los amigos de la audiencia también un gran saludo a todos los que se han estado conectando, enviando muchas bendiciones a todos y a ti nuevamente agradecerte por haber estado acá y por supuesto las puertas están abiertas para que continúen estos encuentros, estos diálogos. Así que otra vez muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Joel, y a tu hermosa audiencia.